Él se despierta y la habitación está en silencio. No hay vibración en la mesita de noche. No hay mensajes esperando. No hay pasos en el pasillo. Solo el ritmo hueco de su propia respiración. La luz entra por la ventana como una cuchilla, fría, afilada, indiferente. No hay un buenos días, ninguna razón para levantarse, excepto el mismo. Y en ese silencio, algo se mueve. No es un pensamiento, sino una presencia, una tensión en el pecho, una pregunta no dicha pero sentida. ¿Importo si nadie me ve? El silencio no responde, solo resuena. En ese momento, la mayoría de los hombres se estremecen, toman su teléfono, le escriben a alguien a quien no deberían, deslizan la pantalla hasta que el dolor se adormece, no porque necesiten compañía, sino porque temen la irrelevancia. Vivimos en un mundo que idolatra la conexión, pero teme a la soledad, donde estar solo es una señal de alerta, no un rito de paso, donde el valor de un hombre se mide en me gusta, en invitaciones, en nombres, en una pantalla. Pero aquí está la paradoja, que nadie se atreve a decir en voz alta. Cuanto más tiempo un hombre está soltero, más peligroso se vuelve, no para los demás, sino para los sistemas que prosperan con su dependencia. Un hombre que aprende a estar solo, un hombre que elige la quietud sobre el ruido, es un hombre que ya no está controlado por la aprobación, el deseo, el miedo. Esta no es una historia de soledad, es el comienzo del despertar. El tipo de despertar que no ocurre en la luz, sino en la oscuridad, cuando nadie está mirando, cuando no queda nadie para quien actuar. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué le pasa a un hombre cuando deja de ser necesario y comienza a convertirse? La mayoría de los hombres no temen a la soledad, temen lo que la soledad revela, no la ausencia de otros o la presencia filtros de sí mismo. Porque cuando el ruido se apaga, cuando no hay mensajes ni citas, ni deberes detrás de los cuales esconderse, lo que queda es aterrador en su simplicidad. Tú, crudo, sin máscara, incompleto. Y la verdad es, muy pocos hombres están listos para encontrarse con esa versión de sí mismos. Nos enseñan a actuar desde la infancia. Un niño aprende rápidamente, sea agradable, sea útil, sea entretenido, y tal vez, solo tal vez, serás digno. Se convierte en un espejo para los demás, moldeándose a sí mismo para encajar en habitaciones que no fueron hechas para él. Una mujer sonríe, él se adapta. Un jefe frunce el ceño, él se derrumba. Un amigo duda, él también duda de sí mismo. Se convierte en un títere de la aprobación, tirado por hilos invisibles, y cada vez que se ajusta, entrega una parte de sí mismo para pertenecer, hasta que un día olvida cómo era, antes de la máscara. Así que cuando ese hombre se encuentra solo, realmente solo, la máscara comienza a derretirse, y debajo de ella no hay paz, hay dolor, almacenado en el silencio, corazones rotos sin procesar, fracasos no perdonados, sueños que fueron sacrificados en altares de supervivencia. Y sin embargo, aquí es donde comienza la filosofía, no en los libros, no en las citas, sino en el enfrentamiento entre el hombre y el espejo. Epicteto dijo, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Pero ¿cómo puedes dominar lo que has pasado la vida evitando? ¿Cómo puedes liderar si nunca te has sentado en silencio y te has preguntado, ¿en qué creo realmente? La soledad obliga a hacer la pregunta. En un mundo que predica el movimiento constante, el hombre quieto es revolucionario. Se detiene, escucha, y empieza a darse cuenta que la mayoría de las cosas que ha estado persiguiendo nunca fueron suyas. La carrera, elegida por miedo, las relaciones, impulsadas por la soledad, no por el amor, los hábitos, heredados, imitados, programados. Lo que enseña el estoicismo y lo que la sociedad moderna oculta desesperadamente es que la paz no viene de la abundancia, viene de la alineación, de quitarse las capas que nunca fueron tuyas desde el principio, pero despojarse de ellas no es limpio, es violento, es el tipo de guerra interna que no sangra, pero deja cicatrices, porque vivir sin distracción
Es recordar todo lo que intentaste olvidar, enfrentar cada versión de ti mismo que falló, que mintió, que se rompió. La mayoría de los hombres escapan de esto, manteniéndose ocupados, ocupados con el trabajo, ocupados con mujeres, ocupados con ruido. No crecen. Giran en círculos, como satélites orbitando una versión de sí mismos a la que tienen demasiado miedo de aterrizar. Pero el silencio es gravedad. Te arrastra hacia adentro, ralentiza tu órbita, y si lo permites, te estrella contra la verdad. Y aquí está la verdad que la mayoría nunca admite. El hombre que no puede sentarse en silencio es un esclavo de la atención, de los elogios, de la ilusión, de la relevancia. Nunca lo dirá en voz alta, pero teme ser olvidado más que a la muerte, porque en un mundo construido sobre la validación, la oscuridad se siente como borrarse. Y ese es el verdadero problema oculto, no la soledad, no el estar soltero, sino la adicción a ser visto antes de convertirse en alguien digno de ser visto. Un hombre estoico no persigue ser notado, construye algo dentro de sí que exige atención, no con volumen, sino con gravedad. Se vuelve imposible de ignorar, al volverse imposible distraer. Así cuando el hombre medio toma su teléfono a las 6 a.m. para ver, es si ella respondió de Storm. Él respira y escucha no a ella, no al mundo, sino al silencio dentro de sí. Eso no es debilidad, es otro tipo de fuerza, una que no viene del ruido, sino del silencio, soportado y sobrevivido. La mayoría de las filosofías enseñan cómo vivir. El estoicismo enseña cómo resistir. No se trata de volverse sin emociones, se trata de volverse inquebrantable, libre, completo. Y para que un hombre alcance ese estado debe pasar por el fuego de la soledad. Debe sentarse en el silencio, el tiempo suficiente para oír las voces que ha ignorado y decidir de una vez por todas cuáles de ellas son suyas. Esto es el crisol de la masculinidad. No levantar pesas, no hacer dinero, sino estar solo y aún así sentirse completo. Por eso cuanto más tiempo un hombre está soltero, realmente soltero, más formidable se vuelve, porque en un mundo construido para distraerlo, aprende a enfocarse, porque en una cultura que le alimenta necesidades falsas, aprende a desear menos y a convertirse en más, y porque todos los demás están corriendo, su quietud se vuelve poder. Cuando un hombre se atreve a permanecer en soledad, algo dentro de él comienza a transformarse, no en alguien más frío, sino en alguien más claro, no distante, sino disciplinado, no aislado, sino intencional. Y ese cambio no pasa desapercibido. El mundo que lo rodea empieza a responder de otra manera. Las personas se alejan, los amigos dejan de buscarlo, las mujeres sienten una quietud que no pueden manipular, porque de repente él ya no baila por atención, ya no persigue aprobación, ya no se disculpa por tener estándares, las asusta, los llamarán frío, distante, arrogante, dirán que él cambió y tienen razón, pero lo que realmente quieren decir es esto, ya no pueden controlarlo. Verás, la sociedad no recompensa la autocomprensión, recompensa la obediencia, los bordes suaves, la sonrisa complaciente. Pero este hombre ya no interpreta ese papel. Habla menos, pero dice más. Él aparece, no para impresionar, sino para observar. Y en ese silencio empieza a filtrar personas, compromisos, ideas. Corta todo, lo que ya no está alineado, no por rabia, sino por claridad. Y esa claridad irradia en su forma de caminar, en su mirada, en sus límites. Se convierte en el tipo de hombre cuya paz incomoda a los demás, porque no saben qué hacer con alguien que no los necesita. Ese es el precio de volverse raro. Pierdes a la multitud, pero encuentras tu centro. Y una vez que ese centro está anclado, no hay marcha atrás. La rebelión no siempre viene con fuego. A veces se ve como silencio. Un hombre se sienta al borde de su cama sin música, sin teléfono, sin nadie mirando. Y en ese momento, elige no distraerse, sino enfrentarse a sí mismo. Ahí es donde comienza.
no con ruido, sino con una negativa a perseguir el próximo subidón rápido. El siguiente mensaje vacío, la próxima validación sin sentido. Él no publica para ser visto, no escribe solo para llenar el vacío, no dice sí, cuando su instinto grita no. En cambio, se detiene y se hace las preguntas que la mayoría de los hombres nunca se atreven a hacer. ¿Estoy haciendo esto porque creo en ello o porque quiero que me aprueben? Y cuando la respuesta duele, no huye de ella, se afila con ella. Esto es la rebelión. No es ruidosa, no es dramática, es intencional, es despertarse y elegir la disciplina sobre la distracción, la soledad sobre la estimulación, el propósito sobre la actuación. Es decir, prefiero ser incomprendido por mi verdad que celebrado por mi máscara. Y esa elección tiene un precio, perderás seguidores, te llamarán distante, sentirás el dolor del silencio, pero a cambio ganarás algo más fuerte que los aplausos. Respeto propio, dominio de uno mismo, confianza en ti mismo. Nadie puede darte eso, y nadie puede quitártelo. Ese es el tipo de poder que no enseñan en la escuela. Ese es el tipo de rebelión que reescribe la vida de un hombre. Llega un día en que el silencio ya no lo asusta, lo recibe como un hogar que había olvidado que tenía. Y en esa quietud ya no busca pruebas de que importa, él lo sabe, no porque alguien se lo dijo, sino porque se encontró a sí mismo cuando nadie más lo estaba buscando. Esa es la verdad final. No te conviertes en hombre al ser visto, te conviertes en hombre al aprender a verte a ti mismo, no la versión que otros elogiaron, no la que suplicaba ser amada, sino la que se mantuvo de pie, solo, y no se inmutó, ya no necesita la aprobación del entorno. Él es el entorno, no ruega ser elegido. Él se elige a sí mismo una y otra vez en silencio, en oscuridad, en verdad. Este hombre no explica su paz, él la encarna sin pedirlo. El mundo comienza a ajustarse a su gravedad. Las oportunidades aparecen no porque las persiguió, sino porque se convirtió en alguien hacia quien otros son atraídos. Las personas se quedan, no porque él rogó, sino porque su presencia no exige nada y lo ofrece todo. Y cuando otros se van, él no se derrumba, permanece centrado, arraigado, porque al fin comprende. La soledad no era su enemiga, era su iniciación. Cuanto más tiempo está soltero un hombre, más se encuentra consigo mismo. Y cuando ese encuentro se completa, ya no espera a que la vida comience. Él ya se ha convertido en ella.